Buen presente, querido alquimista, querido buscador de la verdad. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista Gestalt y hoy te invito a reflexionar sobre un tema fundamental, que es una de las trampas más sutiles del camino interior, del camino iniciático, que es el uso de la espiritualidad o del ego espiritual como un mecanismo de huida del dolor, como un mecanismo de evasión a todas aquellas cosas que no han podido ser integradas, vistas o reconocidas en nuestro interior. Entonces, desde ya, te invito a que te preguntes, ¿en tu vida estás recorriendo el camino interior, el camino espiritual, en búsqueda de una verdad, en búsqueda de una vida con más coherencia, más conectada a tu parte trascendente, a lo que realmente eres? ¿O estás empleando este camino iniciático como forma de huir del dolor, como una forma de evadir cosas que estás sintiendo y no quieres mirar o que no estás pudiendo mirar? Te invito a que te lo preguntes porque esto es una cuestión fundamental para determinar si realmente estás recorriendo el camino interior hacia la transformación o si estás usando este camino que supuestamente debería ser de transformación para evitar, para evadir. En muchas ocasiones nuestro ego, nuestro personaje adopta un papel de espiritual, cuando realmente lo que está haciendo es encontrar una manera elegante de evitar entrar en contacto con aquello que duele, con aquello que no puede integrar. Como vamos a ver a lo largo del vídeo, es realmente importante que nos observemos, que nos analicemos, porque cuanto más tiempo estemos en evasión, cuanto más tiempo estemos en no querer mirarnos hacia adentro, más fuerte después va a ser la caída. Así que la invitación desde ya mismo es a que empieces a reflexionar, a observarte, no desde el juicio, no desde la crítica. Siempre recuerda, desde el testigo consciente que tú eres. No eres tu mente, no eres tus pensamientos, no eres esas creencias. Eres el testigo consciente que las observa y que es capaz de neutralizar, que es capaz de transmutar. Entonces, hoy te invito a que te observes y te cuentes verdad sobre si estás usando la espiritualidad como verdadero camino de transformación o para evitar algo que no puedes o que no quieres integrar dentro de ti. El ego no es algo malo. El ego es una estructura fundamental para que podamos habitar la materia. Es parte de nuestro vehículo junto al cuerpo. El cuerpo y el ego constituyen nuestro vehículo cuerpo-mente para que el alma pueda experimentar aquí en la materia, ¿verdad? El ego no es malo, el ego no es el enemigo, es un instrumento de percepción y de experiencia. Y este ego que va construyéndose a medida que vamos teniendo vivencias, que vamos entrando en contacto con otros seres humanos, que vamos entrando en contacto con la realidad. Va teniendo experiencias que son dolorosas, que percibe como amenazas, y el ego lo que hace es emplear mecanismos de evitación o mecanismos de evasión para entrar en contacto con todo aquello que duele. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción en la que hablo de cómo empezar a alquimizar el ego y la sombra con amor, con observación, con conciencia, para integrar realmente aquello que duele. Tenemos diferentes mecanismos de evitación o de evasión y estos mecanismos nos sirven para sobrevivir. Nos sirvieron para sobrevivir en su momento, cuando dolía tanto que no podíamos sostenerlo, cuando éramos niños, cuando éramos pura inocencia. Nuestro inconsciente desarrolló maneras para no entrar en contacto con aquello que nos hacía sufrir, que, como adelantaba, podía ser la percepción o la experiencia real de abandono, de rechazo, de traición, diferentes sentires que lo que hacen es
hacernos percibir que estamos separados, que no formamos parte del todo. Experiencias que nos hacen sentir o percibir que no merecemos ser amados, que no merecemos recibir amor por parte de los demás. ¿Qué es lo que toda alma encarnada busca aquí en la tierra? ¿Qué es lo que todo ser humano está buscando? Está buscando sentirse uno. Está buscando sentir amor. Es lo que absolutamente todos buscamos, aunque no se quiera reconocer, aunque nos parezca imposible que ciertos seres están buscando amor, realmente lo están buscando. Y en su inconsciencia, en su falta de conexión con lo que realmente somos, se sumergen aún más en la ilusión de la materia, en la ilusión de esta realidad y olvidan que lo que realmente todos anhelamos y buscamos es esa conexión genuina con el uno, con la totalidad, con el resto de seres. Cuando estamos profundamente confundidos, caemos en consciencia. Y en esta caída de consciencia, por el dolor profundo que se siente o por el anhelo profundo que se siente, caemos en malas prácticas, caemos en dañar al otro, caemos en juzgar al otro. Pero al final, todos esos ataques, todos esos juicios nacen del miedo a la separación, del miedo a la no pertenencia, del miedo al rechazo, al vacío. Y aquí es donde surgen las diferentes vías que el ser humano va encontrando para no entrar en contacto con aquello que duele, con aquello que asfixia. Lo ideal, ¿verdad?, sería que cuando nos damos cuenta que hay algo que nos duele, algo que nos oprime en nuestro interior, lo ideal, que es a lo que siempre invito, ¿verdad?, es que nos dediquemos tiempo a observar y a tratar aquello que está tratando de mostrarse, de hacerse figura, porque toda emoción, toda sensación viene a darte información sobre algo. Y con mucha frecuencia esa información se repite una y otra vez de diferentes modos, ya sea a modo de somatización, como un reflejo externo en forma de persona, de patrón, de situación que se repite, pero el interior, el inconsciente, siempre busca la manera de mostrarte aquello que ha quedado inconcluso. Y lo ideal sería, efectivamente, cuando nos percatamos de que hay un patrón o de que simplemente hay algo que quiere florecer, hay algo que quiere mostrarse, darle el espacio y no presionarlo de nuevo hacia el interior. Esto lo que hace es que se vuelva más grande. Pero como decía, somos seres humanos y en nuestra inocencia desde niños aprendimos a evitar el contacto con ciertas cosas. Entonces, nuestra responsabilidad como adultos efectivamente es ahora que podemos sostenernos, entrar en contacto con eso que duele y no evadirlo y no evitarlo, porque cuando entramos en evasión, entramos realmente en una mentira, entramos en una incoherencia. Cuando lo hacemos en el largo plazo, de forma sostenida, me estoy refiriendo. Cuando lo hacemos en el largo plazo como adultos que somos. Y estas formas de evadir encuentran pues diferentes formas, encuentran diferentes recursos, instrumentos. Hay muchas formas de evasión en nuestra sociedad actual. Algunas de las más comunes podrían ser el uso de diferentes componentes externos, el uso de diferentes sustancias como pueden ser las drogas, como puede ser una de las drogas más extendidas y normalizadas en nuestro sistema, que es el alcohol. Todas estas sustancias usadas en inconsciencia de un modo prolongado y sostenido, lo que hacen es básicamente evitar que entremos en contacto con ciertas partes. Luego la caída es muy profunda. Aquellas personas que habéis estado en adicciones lo sabéis. Cuando estás en una adicción, realmente hay tanto dolor dentro de la persona que está usando esa adicción para no entrar en contacto con eso.
Cuando los efectos de la sustancia desaparecen, el contacto con aquello que ha sido evadido es más fuerte y cada vez más fuerte, y entonces la persona cada vez necesita evadirse más y necesita consumir más, y así consecutivamente, ¿no? Es profundamente doloroso. Pero ¿qué están buscando las personas que caen en adicciones? Lo hemos hablado en el canal. Las personas que caen en adicciones de cualquier tipo, que al final todos somos adictos o hemos sido adictos a algo en mayor o menor medida, hay muchos tipos de adicciones. Lo que estamos buscando es, por un lado, evitar entrar en contacto con emociones dolorosas. Normalmente evitar entrar en contacto con la tristeza, con la frustración, con la rabia, con el miedo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que estamos buscando? Formas, mecanismos que además de distraernos, nos hagan sentir parte de algo, nos hagan sentir que somos invencibles de algún modo, nos hagan sentir que somos reconocidos, que somos queridos, nos hagan sentir, al fin y al cabo, el uno, la unidad, la totalidad. Las adicciones, de forma inconsciente, son una forma de buscar a Dios, pero claro, buscar a Dios en el lugar equivocado, buscar esta unión al todo en un lugar que es pura ilusión, que es pura confusión. Dentro de todas las formas de evasión a la hora de contactar con el dolor, hay una forma de evasión que es más sutil, más elegante, que pasa más desapercibida, que es precisamente el disfraz de la espiritualidad. El emplear la espiritualidad o el disfrazarme de algo que no soy para evitar responsabilizarme de mis asuntos internos, para evitar entrar en contacto con el dolor. Y esto es algo muy común que vemos en el camino iniciático, que vemos en los ambientes de espiritualidad, hago así entre comillas, porque a veces externamente el escenario que se nos presenta es como muy armónico, como muy acorde con lo que debería ser espiritual o con lo que se entiende como espiritualidad, pero es un teatro. Es un teatro, y si tú realmente conectas con la energía de ciertos lugares o de ciertas personas que parecen algo que no son, te das cuenta de que es falsa espiritualidad. Este discernimiento nos lo da pues la experiencia, nos lo da el haber pasado por ahí precisamente, nos lo da el estar en contacto con nuestra intuición, en desarrollar nuestra mente abstracta, ¿verdad? Que es la que tiene que ver con lo trascendente, a través del trabajo de nuestra mente abstracta, que es la introspección, el hacerse preguntas, el desarrollo del pensamiento crítico, pues estamos más en contacto con lo que realmente es, con lo verdadero. Y aquí es cuando el discernimiento se vuelve más fuerte. Entonces es muy común que en el mundo espiritual haya esta dualidad. La dualidad de aquellos que realmente sí que están en el camino interior, desde una sinceridad, desde una honestidad, desde una caída de soberbia y desde una rendición hacia lo que realmente es. Y luego está el otro lado, que es esa parte, esa corriente de personas que de forma consciente o inconsciente están evadiendo contactar con el dolor, están huyendo de algo que no pueden o que no quieren sostener, y para ello pues usan la espiritualidad, pero usan esa espiritualidad precisamente desde un estado de soberbia, normalmente desde un estado de superioridad hacia ellos mismos, hacia lo que realmente son y hacia los demás, desde un estado de inconsciencia, de negación. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y esto en el largo plazo lo que hace es enfermar más al alma, dañar más al alma, porque no deja de ser una adicción más, una adicción, si quieres, a lo espiritual, a la falsa espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad hace que el ego se rinda, hace que el ego sufra. El camino espiritual no es un camino de rosas. El camino espiritual requiere pasar por el dolor. Y si estoy en un supuesto escenario espiritual en el que todo es perfecto, en el que no hay dolor, en el que no hay nada que sanar,
en el que rechazo a ciertos colectivos o a ciertos entornos porque no son espirituales, ahí no hay verdadera espiritualidad. Hay negación, hay juicio, ¿te das cuenta? Y este es uno de los grandes peligros del camino interior. Como diría nuestro gran maestro Rudolf Steiner de la antroposofía, uno de los grandes peligros es querer desarrollar la consciencia, querer desarrollar nuestras capacidades espirituales y nuestra parte más trascendente sin adentrarse en una sincera purificación del alma, sin adentrarse realmente en conseguir una coherencia interior sostenida, sin adentrarse en un orden de nuestra ética, de nuestra moral. Ese es uno de los riesgos que más observamos en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Y es una de las cosas que más suceden, caídas de conciencia continuas. No nos trabajamos internamente y queremos ya externamente tener el control de todo, tener el conocimiento de todo, ser canalizadores, hacer por los demás cosas que todavía no hemos podido hacer por nosotros mismos. ¡Ey! El camino interior no funciona así. Siempre, no solo el camino interior, no solo el camino de la espiritualidad, funciona de adentro hacia afuera. Y si nos vamos por el camino de la iluminación, el camino de la luz, de Lucifer, ¿verdad? Sin habernos dado luz a nosotros mismos, tenemos todas las papeletas para acabar cegados, ofuscados, con la psique rota. En antroposofía hablamos de las dos fuerzas opositoras. En el centro está la energía crística, la energía de Cristo, que es el balance de las polaridades. Y en los extremos está la energía arimánica, que es la caída de conciencia hacia la materia. Y por el otro lado está la energía luciférica, el exceso de luz sin conciencia. Cuando entramos en el camino espiritual, desde esta soberbia de no querer mirarnos a nosotros mismos, de no querer trabajarnos a nosotros mismos y usar formas de falsa espiritualidad para llegar a la luz, estamos cayendo en la energía luciférica. Todas aquellas prácticas que supongan una iluminación fácil, todas aquellas prácticas que supongan un supuesto alcance de la coherencia interior, sin haberte mirado a ti mismo, sin haberte trabajado a ti mismo, es una caída de conciencia y es una polaridad luciférica. Entonces, lo que nos dice la antroposofía es que ni una cosa ni la otra, ¿verdad?, nos va a conectar a lo que realmente somos, nos va a permitir purificar nuestra alma. Lo que nos permite purificar nuestra alma es un equilibrio entre ambas, ni una ceguera ni una ofuscación por una falsa iluminación que viene de una falta de trabajo interior, que es Lucifer, ni tampoco una caída en la materia, ¿verdad? Ahriman, una caída en conciencia, un olvido absoluto de lo que realmente somos, cediéndole nuestro control a lo material, cediéndole nuestro control a la inteligencia artificial, a la tecnología. No, ni una ni la otra. En el equilibrio está la virtud, ¿verdad?, que dicen los sabios. En el equilibrio es donde podemos encarnar una verdadera espiritualidad. A veces esta falsa espiritualidad se convierte en una identidad. El ego realmente se transforma en este personaje, en esta falsa espiritualidad, y lo que va haciendo la persona de una forma inconsciente normalmente es hacer que la sombra crezca, hacer que esta parte que está dolida, que esta parte que está frustrada, que está enfadada, se haga más grande. Cuando el ego ha adoptado esta identidad espiritual y no está realmente trabajándose a sí mismo y transformándose, lo que ocurre es que este personaje tiene que sostener un aparente personaje consciente. Y en tratar de sostener esta aparente conciencia, hay mucha energía empleada, una energía que lo que hace es acrecentar aquello que no queremos ver, aquello que no queremos trabajar. El tratar de sostener un personaje que no somos, ya sea un ego espiritual o de cualquier otro tipo, es tremendamente agotador, es tremendamente drenador. Si lo has experimentado alguna vez, sabrás de qué te hablo.
en este intento de tratar de aparentar una consciencia o una luminosidad, la persona puede empezar a evitar ponerse límites a sí mismo o poner límites afuera, evitar entrar en contacto con la tristeza o con la rabia cuando surge, porque claro, soy espiritual y esto no puedo tolerarlo, o no puedo tolerar que alguien me vea enfadado porque, claro, soy un ser de luz. Y lo que hace, contrariamente a lo que la persona podría esperar, es hacer que eso se haga más grande y que en algún momento sea insostenible para el personaje, explote por algún lado. Otras personas que se refugian en este ego espiritual pues caen en culpas, están continuamente fustigando, tienen un ciclo de autosabotaje infinito que les deja totalmente drenados. Otras personas tienen dificultades con contactar con las emociones o tienen dificultad también para expresar necesidades y sobre todo para pedir ayuda. Es algo que he visto mucho, ¿no? En el ámbito tanto espiritual como terapéutico. Aquellas personas que supuestamente ya tienen como, vamos a decir, un título o un papel reconocido en lo que es la espiritualidad o el acompañamiento, etcétera, tienen muchas dificultades o acostumbran a tenerlas a la hora de pedir ayuda o de mostrarse vulnerables, y esto se vincula directamente con el arraigo a una personalidad egoica desde el punto de vista espiritual, aunque sea desde la inconsciencia. Pero cuando yo, por ser quien soy o por la etiqueta que tengo, considero que no me puedo permitir pedir ayuda, que no me puedo permitir mostrar mi vulnerabilidad, ahí hay una soberbia, ahí hay un ego espiritual que lo que te está diciendo es que tú, por el hecho de estar en este camino y por tener cierto reconocimiento externo por tus logros, por tu experiencia, por lo que sea, ya no puedes mostrar tu dolor, ya no puedes mostrar que hay emociones que te superan o que hay cosas que te atraviesan. Y esto, obviamente, es contraproducente para el desarrollo interior, es contraproducente para la transformación, la evolución. El reprimir las emociones, el intentar sostener algo que no soy, te va a llevar a una caída. Entonces, esto es algo que ocurre mucho, lo observo, y yo misma he caído en esto en el pasado. El sentir que porque yo estaba en todo este mundo tenía que mantenerme siempre fuerte, firme, no mostrar mi tristeza, no mostrar mi enfado, hasta que me empezó a salir por otros lugares. Hubo una época que tenía mucha ansiedad, somatizaciones diversas. Claro, esa rabia que no estaba siendo expresada, esa tristeza que no estaba siendo mostrada, salía por algún lugar. Ya sabes que el cuerpo, el inconsciente, siempre encuentra la manera de mostrarte aquello que necesita ser visto y transformado. Entonces, a mí me sucedió que yo intentaba siempre mostrarme o estar equilibrada cuando realmente no lo estaba. Por esta presión que yo a mí misma me ponía, a mí nadie me ponía esta presión de tengo que mostrarme fuerte, tengo que saber hacer todo, tengo que salir de todos los problemas o de todas las trabas. No. En el momento en el que decidí rendirme a eso, decidí rendirme a mi vulnerabilidad, lo primero es que mi alma se relajó muchísimo. Siempre que experimento una rendición consciente, mi cuerpo da gracias, mi mente dice, gracias, o sea, qué pérdida de energía todo este tiempo que has estado intentando controlar y que no has soltado. Y me di cuenta que no pasaba nada por mostrarme vulnerable. Claro que sí, estoy en mi camino, estoy en mi búsqueda y tengo derecho a mostrarme vulnerable. Y de hecho, si no me muestro vulnerable, le estoy haciendo daño a lo que realmente soy. Me estoy haciendo daño a mí misma, me estoy obstaculizando en mi camino. Entonces, mostrarte vulnerable, pedir ayuda, no te hace menos espiritual. Al revés, creo y siento desde mi experiencia que se necesita mucha más fuerza y mucha más conciencia para rendirse
de una manera, no rendirse y no hacer nada, entiéndeme, rendirse a lo que es, rendirse a lo que siento, a lo que necesito. Es mucho más difícil y requiere de mucha más fortaleza interior y de conciencia que el luchar contra esa energía. Entonces, ese tipo de actos que son pequeñitos darse cuentas internos, son fundamentales para encarnar la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad va a hacer que pases por todos los estados del ser. La verdadera espiritualidad va a hacer que contactes con tu sombra, con los lugares más oscuros de tu ser, con aquello que odias, con aquello que detestas. Va a hacer que pases por ahí para que lo transformes. Porque recuerda que la verdadera espiritualidad te va a dar por todos los lados, en forma de experiencias, en forma de vivencias, en forma de emociones, te va a dar plomo, el plomo de los alquimistas. La vida te va a dar plomo. Y tú, realmente, desde el camino espiritual, lo que vas a hacer es agarrar ese plomo y transformarlo en oro. Y solo puedes transformarlo en oro si te rindes a lo que es, si trabajas tu ética y tu moral, si con humildad sueltas el control desde la mente, desde el ego, desde el personaje y se la cedes a tu alma, al verdadero conductor del vehículo. Y desde ahí, desde ese lugar, lo que estás trabajando realmente es en el avance de tu alma, en el avance evolutivo de lo que realmente eres. Estás poquito a poco en esta línea de polarización entre lo que no somos y lo que somos. Estás poquito a poco yéndote hacia un equilibrio. Estás poquito a poco abriéndole camino a lo trascendente, no solo en tu vida, sino en todo lo que te rodea. Estás aportando a que la conciencia global de lo que realmente somos aumente y se vaya plasmando cada vez más aquí en la materia. Ahora quiero compartirte algunos ejemplos de mecanismos de huida, de evasión del dolor, a través de caminos que pueden parecer espirituales, pero que realmente no lo son. Y algunos de ellos yo los he vivido en carne propia, así que espero que desde mi experiencia pueda aportarte algo a tu visión y ojalá puedas localizar si se trata de ti en este momento presente. Uno de los ejemplos que traigo en mente y que es muy claro en mi camino, aquellos que lo conocen, que me conocen, saben que ha sido así gran parte de mi vida, es la evasión del dolor a través de la soledad o a través de la huida constante. Yo he utilizado durante muchos años la evasión con el contacto, la evasión del dolor que yo sentía, de la rabia, etcétera, a través de aislarme del mundo. He estado viajando muchos años en solitario de un lado para otro. Claro que sí, hacía mis amigos, mis amigas, tenía mis círculos, mis vínculos, pero siempre con mucho cuidado, siempre con cierta distancia. Con algunas personas no tanto, pero sí que siempre manteniéndome un poco al margen, ¿no? Asumiendo un rol solitario. Incluso hubo un momento en mi vida, hace ya bastante, hace como 10 años, que yo creía firmemente que podía estar sola en todos los sentidos, que no necesitaba a nadie. Y ahí, con el tiempo me he dado cuenta que era un profundo escudo protector, porque yo me sentía profundamente herida, porque yo me sentía profundamente rechazada. Tenía tanto miedo al rechazo, tenía tanto miedo a que me hiriera, que me aislé muchísimo y eso me hizo más daño. Y en ese aislamiento yo me autoconvencí de que no necesitaba absolutamente nada de nadie. Fijaos qué soberbia, no me di cuenta hasta tiempo después. Y creía realmente que estaba en un camino espiritual verdadero. Y en ese camino espiritual que yo consideraba verdadero, además, tenía juicio por todo aquello que no lo era. Todo aquello que no vibraba como yo pensaba que tenía que vibrar, pues lo rechazaba. Otro ejemplo de soberbia espiritual que yo viví.
Y desde ahí hay ciertos momentos en los que creía, en los que crees que estás en el camino, pero había algo dentro de mí que me decía, si es que por aquí no es, si es que por aquí no es. Y yo estaba confundida porque claro, pero si he tomado el camino espiritual, ¿por qué no me siento bien? Si se supone que el camino de la espiritualidad va a hacer que me sienta cada vez mejor, más en coherencia, más en paz. Y en mi interior cada vez había más caos. Entonces, hasta que no entendí por diferentes batacazos, ¿no?, que me fue dando la vida, despierta, date cuenta de que realmente te estás haciendo más daño. Hasta que no me di cuenta, no empecé de forma seria, de forma realmente consciente, a trabajar en mi interior. No empecé hasta ese momento a hacerme cargo de mis heridas, de mis traumas, de mis incoherencias, de mis irresponsabilidades. Ahí me di cuenta, gracias a los patrones, ¿no? Me di cuenta de que para encarnar una verdadera espiritualidad tenía primero que hacerme responsable de lo que estaba ocurriendo aquí con mi personaje, aquí en la materia. ¿Qué le está pasando a Iris? ¿Qué es lo que ha vivido Iris para que sienta este dolor? ¿Cuáles son sus polaridades? ¿Cuáles son sus sombras? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que necesita? Todas estas preguntas que yo estaba evitando hacerme para no confrontarme con el dolor. Hasta que no me di cuenta que la verdadera espiritualidad es esa unión de polaridades, la unión de lo que está pasando aquí, ahora mismo en la materia, en tu personaje, aquí ahora, tu alma encarnada en este vehículo, ¿qué está pasando? Hasta que no me hice cargo de esto, de esta parte horizontal, no pude comenzar a vivir una verdadera espiritualidad vertical. Y lo digo con toda la humildad del mundo, aún estoy en ello, aún estoy aprendiendo a mirarme a mí misma, aún estoy aprendiendo a encarnar una verdadera espiritualidad. Soy una discípula total de todos los maestros, soy una iniciada en todo el camino espiritual y trato de hacerlo desde la mayor honestidad posible. Ya no trato de hacerlo desde desde un ego espiritual, trato de hacerlo desde la verdad, desde lo que hay, desde lo que soy, rendida a lo que es. Y desde que empecé a trabajarme interiormente, esa coherencia, esa paz, esa tranquilidad, sí que fue aflorando, sí que fue haciéndose ver, porque realmente me empecé a responsabilizar de todo aquello que hasta entonces o no quería ver o no podía simplemente. Que también es verdad que a veces nos culpamos mucho a nosotros mismos. Yo la primera he pasado también por ahí, de culparme a ¿por qué no he hecho eso? Bueno, porque a lo mejor en ese momento no podía. Recuerda el niño interior, recuerda el niño inocente que fuiste. No podías hacerte cargo de ciertas cosas, no podías sostener cierto dolor. Está bien, es perfecto, es parte del camino. Pero ahora que puedes mirarlo, que puedes adentrarte en ello, pues vamos allá, pero sin culpa. Aceptando lo que fuiste, aceptando lo que fue, reconociendo que en cada momento lo hiciste lo mejor que pudiste y que supiste. Y hoy yo sé que esa Iris más jovencita lo hizo lo mejor que pudo. Ya no la culpo por haber encarnado una falsa espiritualidad en algún momento de su vida. Hubo un tiempo que la culpé, pobrecita, pero no, ya no la culpo porque me doy cuenta de que esa pobrecita al final estaba tan herida que es la manera que encontró, que es la manera que ella sintió, pensó que era la única de poder restablecer un contacto con lo que realmente es, con la unidad, con la totalidad, con el todo. Esa es la forma que mi ser encontró para seguir sobreviviendo al dolor, porque todavía no estaba preparada para adentrarme en mi sombra. Y puedo hablarte de muchos ejemplos más sobre falsa espiritualidad, sobre evadir el dolor a través de esta falsa luz. Uno de los ejemplos que más veo reflejados en nuestra sociedad actual es el uso de los psicodélicos, sin un control, sin un acompañamiento adecuado, sin un estado de conciencia que me permita usar estas sustancias sagradas
con un propósito real y luminoso, ¿no? Que nazca desde una verdadera voluntad e intención, no que nazca de, pues eso, desde un juego, desde una evasión, desde una falsa espiritualidad. Ojo al consumo de psicodélicos. Las plantas maestras, las plantas sagradas, tienen y han tenido su función en diferentes grupos, en diferentes culturas y en ciertas cosmovisiones concretas tienen todo su sentido. El uso de psicodélicos se ha dado normalmente en ceremonias, en rituales iniciáticos, en rituales de inicio de este camino interior, pero son rituales que se dan en un contexto determinado, en una cultura determinada, con unas creencias determinadas y, más importante, con un acompañamiento específico. Pero si trasladamos el uso de estas sustancias maestras sagradas a contextos, por ejemplo, de nuestra sociedad occidental, que está lejos, alejada de esas culturas, que está alejada y en desconocimiento de esos rituales iniciáticos, sagrados, y usa estas sustancias para tener una experiencia elevada de conciencia, sin realmente una conciencia, pues ¿qué ocurre? Que caemos en ofuscación, que podemos acceder parcialmente, vamos a decir, a algo luminoso o a la verdad o a una parte de nosotros que no ha sido reconocida, pero sin un camino interior hecho, sin una integración posterior, sin un acompañamiento adecuado, lo que hago es romperme más la psique. Y este no es un camino de verdadera espiritualidad. Tomarme psicodélicos sin tener un trabajo interior hecho o un compromiso sostenido en el largo plazo es evasión del dolor a través de algo que llaman espiritualidad, pero no es realmente espiritualidad. Otra forma en la que caemos en esta evasión del dolor es en seguir a falsos maestros de luz. Los falsos maestros se disfrazan muy bien. Uno de sus mayores dones es precisamente jugar con la percepción de las personas. Son ilusionistas, son magos negros. Por aquí te dejo un episodio en el que hablo de la magia negra. Y el discernir es algo que va a ir creciendo a medida que estás trabajando tu mente abstracta, a la medida que estás trabajando en tu camino interior verdaderamente. Te vas a ir dando cuenta de que hay muchos falsos maestros y muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de que lo son, pero son personas que intentan, ya sea consciente, con voluntad o inconscientemente, manipular a los otros y que absorben su energía, usan su energía para fines que no impulsan el desarrollo de la conciencia, sino todo lo contrario. Aquellos que se disfrazan de falsa luz, aquellos que son magos negros, falsos maestros, han caído en consciencia, han caído en una soberbia espiritual, se han ido a una de las fuerzas opositoras que es la fuerza de Lucifer, ¿verdad? Y muchas personas que están profundamente heridas, profundamente perdidas, que están buscando esta unión, esta totalidad, el sentirse reconocidos, el sentirse amados, pues muchas veces en su desesperación caen en las garras, caen en la manipulación y el control de estos falsos maestros de luz. Estos falsos maestros, ya hemos hablado de ellos en el canal, pero así algunos tips rápidos, acostumbran a decirte lo que tienes que hacer, cuál es el camino. Ellos no te van a decir que actives tu discernimiento, no te van a decir que busques tu verdad, que sientas, que experimentes con tus emociones, con tu cuerpo. No, ellos te van a decir, este es el camino, hazme caso, esta es la verdad. Y ahí, cuando hay un determinismo, cuando hay un control o hay una obligación de pensamiento, según lo que ellos conciben, ya hay una manipulación y ya te está demostrando que no es un verdadero maestro, porque un verdadero maestro jamás te va a decir ese es el camino, esa es la verdad. Un verdadero maestro te va a decir que tú busques tu verdad, te va a acompañar, te va a sostener con amor, pero jamás te va a obligar o te va a dirigir hacia un camino, ¿ok? Los falsos maestros, además, usan mucho la dependencia.
hacen que dependas de ellos para avanzar, hace que dependas de ellos para avanzar entre comillas, hacen que dependas de ellos para adentrarte en la espiritualidad, para lo que sea. Siempre que haya una percepción de dependencia, ya está habiendo un control. Y esto es algo que utilizan mucho los falsos maestros. Algunos ejemplos para que en tu día a día puedas ver si estás en algún grupo, en algún círculo espiritual, qué está pasando, cómo son los líderes del grupo, qué tipo de energía hay, también que tú la puedas percibir, porque pasa mucho también que vemos a lo mejor algo que aparentemente, ¿no?, parece muy genial y parece que nos va a ayudar y todo, pero luego asistimos al lugar, asistimos al encuentro, entramos en contacto con la persona y nuestro cuerpo dice, uy, tiene un rechazo, ¿no? Tiene una sensación de por aquí no es. Hazle caso a tu cuerpo, que es tu mayor herramienta de autoconocimiento. El cuerpo es sabio, el cuerpo sabe. Recuerda que somos campos electromagnéticos, que nos estamos enviando y recibiendo información constantemente del entorno. Haz caso a tu cuerpo, haz caso a tu intuición. Ya sabes, los grandes magos negros, que además los grandes magos negros son los que controlan ahora mismo el planeta, son grandes ilusionistas y te van a presentar lo más bello, lo más hermoso, un caramelito, pero realmente energéticamente no se siente como un caramelito, energéticamente se siente como algo que huele mal, como algo que desagradable. Así que estate muy atento, especialmente en aquellos momentos en los que te sientas vulnerable, en los que te sientas solo, en los que te sientas perdido. Trata de pedir ayuda a personas de confianza y si no tienes personas de confianza, pues quizá mantenerte neutro, mantenerte en observación, en testigo observador para poder discernir aquellos grupos o aquellas personas que te pueden ayudar, si realmente te van a ayudar desde una verdadera espiritualidad o realmente lo que van a hacer es hacerte daño o hacerte más daño, ¿ok? Otra forma de evadir el dolor y de huida del dolor a través de la espiritualidad es el de aquellas personas que sienten una profunda culpabilidad con aquello que han hecho, con aquello que son, con su historia, con lo que sea, y como manera de redimirse de esa culpa o con la manera de encontrar una rectitud o de ellos mismos obligarse, vamos a decir, a ir por el camino recto, por el camino de las virtudes, pues se aferran a la espiritualidad. Pero estas personas están usando la espiritualidad como una especie de castigo en vez de como una elección consciente de transformación. Lo que va a hacer es que en el medio o largo plazo, al final, estas personas van a estallar porque no están yendo al origen de esa culpa, no están yendo realmente a tratar aquello que les hace sentir impuros. Cuando hay una culpa muy grande y me avergüenzo de mí mismo y uso la espiritualidad para ser puro, para mantenerme limpio, el monstruito que vive dentro y que es el que te hace sentir culpable no se va a ir a ningún sitio, se va a hacer cada vez más grande. Y vemos mucho, ¿no?, esta doble personalidad que tienen las personas que se refugian en la espiritualidad para tratar de sanar su culpa, y es que cuando caen en el personaje que tratan de ocultar, en ese personaje más, como decía, monstruito o más rebelde, caen con mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, si una persona siente culpa porque en el pasado ha sido agresivo y no ha tratado su agresividad y no ha ido al fondo de la cuestión, de dónde viene esa agresividad, qué me quiere decir, qué asuntos inconclusos hay, qué frustración hay en mí, etc. Si no lo he trabajado y me voy al mundo espiritual tratando de evadir esa agresividad, pues ¿qué va a pasar? Que luego, con el paso del tiempo, tratando de evadir esa agresividad, se ha ido haciendo más y más grande y ya voy a saltar a la mínima. Me van a hacer así en una situación que aparentemente no es agresiva y voy a estallar y voy a romperlo todo y voy a entrar en delirio. O un día, no sé, voy a estar con las defensas más bajas, entre comillas, y de repente me va a dar un ataque de agresividad. ¿Os dais cuenta?
esta forma de redimir los pecados a través de la espiritualidad es otra forma de una falsa espiritualidad. Y otro ejemplo que te traigo para finalizar de falsa espiritualidad es, por ejemplo, el evitar la confrontación o evitar entrar en conflictos con o bajo la idea o el pretexto de no dejar de vibrar alto o no dejar que mi energía caiga. Vamos a ver, como decíamos antes, la verdadera espiritualidad, la verdadera vida, el verdadero juego del ser, la evolución de tu alma te va a pedir en ciertos momentos de tu vida que confrontes a ti mismo el primero, que confrontes tus creencias, que confrontes tu ego, que entres en conflicto. Un conflicto, estamos hablando evidentemente un conflicto sostenido y consciente, que entres en conflicto con tus seres queridos, en todas las familias, en todos los grupos. Al final, aunque las personas nos queramos, nos amemos, hay conflictos, porque es normal, ¿verdad? Porque estamos conviviendo, estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a vincularnos. Entonces, si yo estoy siempre desde la posición de no entro en conflicto, no confronto ni a mí ni a los otros, al final va a salir por algún lado. El ejemplo de la agresividad, si tú nunca muestras tu rabia o nunca pones límites, porque al final la rabia, el objetivo que tiene es que tú pongas límites. Si tú nunca pones límites ni a ti ni a los otros, en algún momento te va a salir desbordado por algún sitio. Darse cuenta que uno ha encarnado quizás una falsa espiritualidad para evitar contactar con un dolor muy profundo es el primer paso para realmente encarnar una verdadera espiritualidad, un verdadero camino iniciático. El darse cuenta, el contarse verdad es el primer paso, un paso profundamente liberador en el que abrimos camino a lo verdadero. Entonces, si es tu caso, reconócetelo, reconócete con agradecimiento que te has dado cuenta de que estás encarnando un camino desde la evitación y anímate paso a paso a tu ritmo a entrar en contacto con aquello que duele, con aquello que estás evitando. Ahí estarás encarnando una verdadera espiritualidad poquito a poquito. La verdadera espiritualidad, el verdadero camino del espíritu, de la verdad, requiere de tiempo, de un tiempo que es ilimitado, que no se mide en tiempo lineal, que no se mide en vidas, que se mide en un tiempo espiritual, en un tiempo del alma. El camino iniciático es una elección de vida y de vidas. Entonces, tómalo con calma. Date cuenta que es un estilo de vida, que es una forma de vivir la experiencia terrenal. Relájate, deja de exigirte, deja de culpabilizarte y poco a poco, a tu ritmo, con conciencia, vete adentrando en la sombra, en aquella parte de ti que no puedes ver, en aquella parte de ti que no te gusta, en ese dolor que ha quedado en tu cuerpo congelado y cristalizado, poco a poco, con amor, con delicadeza. Y poquito a poco te vas a ir sanando, te vas a ir transformando, te vas a ir poniendo en coherencia, vas a ir abriendo tu chakra corazón, vas a ir convirtiéndote en un puente entre lo terrenal y lo espiritual. Cuando accedes al corazón, cuando expandes tu energía crística, cuando te pones en coherencia, encarnas el arquetipo del mago. Cuando encarnas el arquetipo del mago, te vuelves en un canal directo de la fuente, en un canal de la verdad, en un canal de Dios. Te vuelves un ángel encarnado aquí en la tierra, pero para realmente convertirte en el ángel que eres, en el ángel que está esperando a despertar dentro de ti, ese ángel primero se tiene que sumergir en las tinieblas, en las tinieblas internas, encontrarse con un montón de seres oscuros que te recuerdo, también forman parte de ti, también forman parte de mí, también forman parte de la unidad del todo. El todo alberga lo oscuro y alberga la luz. El todo alberga a Lucifer, alberga a Ahriman, alberga a Cristo. Nuestra llamada
es el de encarnar una energía crística, una energía en equilibrio, en armonía, que ponga en coherencia todas nuestras fuerzas, nuestra fuerza de voluntad, que es nuestro fuego, nuestro pensamiento, que es el aire, nuestra emoción, nuestro sentir, que es el agua, y nuestra acción, que es la tierra. Y así, poniendo en coherencia nuestros 4 elementos, encarnamos al espíritu, al éter, el 5.º elemento, y dejamos que nosotros, este vehículo cuerpo-mente, sea un instrumento de la verdad, un instrumento del amor encarnado aquí en la tierra. Si sientes que necesitas un acompañamiento en tu proceso iniciático, en tu camino interior, pide ayuda, sostente en personas de tu confianza, en personas con las que te sientas seguro. También puedes solicitar un acompañamiento terapéutico en las formas terapéuticas que tú consideres que vibren contigo. Te recuerdo que ofrezco acompañamiento a aquellas personas, a aquellas almas que requieran de una compañía en su sagrado camino iniciático, personas, almas que requieran de un sostén, de un espacio seguro. Yo brindo este servicio, así que si quieres que te acompañe en este proceso, te recuerdo que tienes en las notas del episodio un link de acceso directo a mi calendario de citas. Ahí puedes reservar 30 minutos de consulta totalmente gratuita en la que vemos tu caso, cuáles son tus necesidades y si puedo acompañarte. Juntos lo valoramos y si es así, pues comenzamos a caminar juntos en tu camino, en tu sagrado camino. Gracias de corazón por acompañarme. Como siempre, te invito a que seas tú tu propio maestro, a que seas tú quien busque su propia verdad y que toda la información que llegue a ti, como puede ser la información de este vídeo, pues la observes, la estudies y que sea a través de tu experiencia que puedas encarnarla. No te creas nada, no te creas a nadie. Cree lo que tu experiencia, tu intuición, tu discernimiento te dice. Tú eres tu propio maestro. Y para ser tu propio maestro es imprescindible y es muy importante que conectes con la parte de ti que es imperecedera, con la parte de ti que es inmanente, que es tu parte espiritual, que es realmente la parte que contiene toda la sabiduría y todo el conocimiento del cosmos, de nuestra verdadera realidad de origen. Me encantará leerte en comentarios tus experiencias, tus reflexiones y todo aquello que sientas que puede ayudarnos a todos para continuar de la forma más pura y más verdadera este camino de regreso a casa. Gracias por acompañarme, que la luz de la conciencia ilumine siempre tu camino y nos vemos, como siempre, al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.